saludar al queridísimo Rodolfo Pablo Trever, analista económico. Rodo, querido, buen martes, ¿cómo estás? Hola Lucas, ¿cómo están? Hola Leila, ¿cómo Buen andan? Buen día. día. Bueno, Rodo, queríamos arrancar la charla para que nos cuentes por qué está tan caro la Argentina. ¿Por qué está tan cara para, obviamente para nosotros, pero también para los extranjeros, que uno, por ejemplo, acá por estos barrios, por La Boca, por San Telmo, dejó de ver tanta afluencia de turistas. ¿Cuál es la explicación? Bueno, primero en términos de precios reales comparados con el mundo, hay que decir que la Argentina tiene precios promedio en el mundo. Hoy la Argentina se encuentra dolarizada de facto, más allá de que la moneda no circula. Los precios de la economía local están en un alineamiento con los precios de las grandes economías. Y si vos lo pones en plano de industrialización, o sea, de competencia económica, los precios están un poquito más elevados, pero esto, si vos lo tomás teniendo en cuenta la competitividad industrial, Sí. sería lógico. Lo ilógico es que nosotros tengamos los mismos precios que, por ejemplo, tienen países como Austria, como Holanda, que tienen capacidad de ocupación casi plena, y nosotros teniendo 60% de desocupación entre desocupados y trabajadores informales, o ilegales, mejor dicho, tengamos esos niveles que hacen que no se pueda generar trabajo. Pero en términos de precios reales, es esa la situación. Voy a poner un ejemplo para que se entienda claramente. La nafta, un insumo básico para tanto para la gente como para la industria, está en promedio en la Argentina $1. $1 está el promedio de la nafta super más o menos. En el mundo, el promedio de esa misma nafta es $1.30. Y en los países productores de petróleo, como es la Argentina, está a 80 centavos de dólar. Quiere decir que la Argentina está un poquito más cara que el promedio de los productores de nafta del mundo, pero está más bajo que el promedio mundial en la venta de nafta. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema no es en sí el precio en dólares de cada uno de los bienes de la Argentina, que igualmente está un poco caro, sino el grave problema es el asfixia que se da sobre el poder adquisitivo de los salarios. Lo que está extremadamente bajo es el ingreso en la Argentina, Claro. no son los precios, es el ingreso. El salario mínimo vital y móvil de la Argentina y el salario promedio de un laburante en la Argentina es 5 veces inferior a cualquier salario de cualquier economía semidesarrollada. Ese es el gran problema de la Argentina. Entonces, no es un problema de precios ni de costos, como dicen algunos economistas y como salen a explicar desde la academia. El grave problema de la Argentina es de asfixia, es de explotación de su pueblo laburante. No se tiene que ver desde el lado del problema técnico del precio, sino que se tiene que ver desde el lado de una política determinada a asfixiar y a destruir el poder adquisitivo del laburante argentino. Sí, sí, ayer veía un informe de CESO, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, que da cuenta sector por sector y todos hemos bajado. Obviamente que algunos sectores han logrado mantener el poder adquisitivo en base a paritarias y a sindicatos fuertes que tienen, por ejemplo, la bancaria, ¿no? O los aceiteros, pero hasta ahí, son cada vez menos. No hay una política determinada. ¿Por qué hice toda esa introducción? Porque hay una política determinada a destruir el poder adquisitivo del argentino. No es una cuestión técnica de precios donde, bueno, si ajustamos los costos de este producto podemos bajar el precio. No, los precios en términos de internacionales no están exageradamente caros. El problema de la Argentina no es que es un país caro en precios. El problema argentino es que tiene salarios, los empresarios pagan salarios y el gobierno permite pagar salarios que están a una quinta parte de lo que se paga en el mundo. Ese es el gran problema de Argentina. Hay una Tal política cual. de explotación sobre el pueblo laburante porque quieren hacer que cada día consumamos menos, que cada día nuestro pueblo consuma menos y así poder llevarse más materias primas al extranjero. Esa es la política de fondo. Por eso quiero remarcar que hay un tema que es netamente político y no es un tema de análisis financiero ni técnico en materia de Tal precios y cual. economía. Para completar lo del CESO, lo del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, la caída de los ingresos en junio del 2024 interanual, o sea, respecto al año pasado, a nivel general es de 14,9% la caída. Pero, por ejemplo, en el sector público es de 22,8% y en el sector privado no registrado 30%, 30,2%. Después, obviamente, el sector privado registrado 6%.
pierde menos el que tiene paritaria, el que tiene trabajo, mal llamado en blanco, ¿no? Ese lenguaje que nos quedó de la Sí, esclavitud, sí. pero bueno, concretamente esta es la realidad. Ley, querías aportar vos ahí. No, quería aportar otro dato porque justamente es lo que dice Rodo, ¿no? Hay que medir más que nada cuánto le cuesta a un argentino en salario, por ejemplo, alquilar. Y acá veía que se necesitan 5 salarios mínimos en Argentina y 14 se necesitan en el caso de una familia tipo, de 2 adultos y 2 menores, mientras que en los países que nos siguen, en la región, que también son muy caros, Perú y Brasil necesitan 3 salarios mínimos. Claro. Entonces la comparación es esa, no es que somos un país caro, sino que en realidad es caro para los propios argentinos. Y te quería preguntar en ese sentido, ¿cómo estás viendo al gobierno? Porque no hablan de la cuestión salarial, ¿no? Todo se centra, hoy hablábamos, por ejemplo, del el salario de los senadores y toda la discusión que se da en torno al gasto político, pero no se habla del salario de la persona de a pie. Algunos, bueno, inclusive hay discusiones que se dan por redes sociales de cuánto gana hoy un argentino promedio, y hay realmente hay mucha desinformación, y mucha desconexión, ¿no? Entre los políticos, lo que cree un político que gana una persona de a pie y la vida de cualquier ser humano que tiene que vivir en este país, con un sueldo promedio que es cada vez más difícil, que no es vivir prácticamente a esta altura, ya es sobrevivir. ¿Cómo estás viendo esa discusión? Bueno, primero que hay que remarcar que la primera parte de la pregunta hay que remarcar que el gobierno, la política de ajuste que implementó sobre el poder adquisitivo, se dio justamente sobre el ingreso, no se dio sobre la remarcación de precios como al principio sí se dio con una devaluación, pero luego hay que decir que desde febrero, marzo, donde se terminaron de remarcar los precios producto de esa mega devaluación que hizo el asesino de Caputo, todos los meses que siguieron en adelante se dio un proceso de estabilización de los precios en la macro. Ahora, lo que se dio sí fuertemente es una política de asfixia en los salarios. ¿Por qué? Porque plancharon las paritarias, hubo nulas respuestas de la CGT y de los gremios en general, y aparte, motorizada, potenciada esta por el alto grado de ilegalidad del trabajo argentino, donde, por ejemplo, los datos del CESO marcan la caída del salario por sector, pero hay que remarcar que el 60%, 6 de cada 10 argentinos trabajan en ese sector de la ilegalidad. O sea, la gran mayoría del pueblo argentino está en ese sector donde los ingresos cayeron más del 30% en términos reales en un año. Y aparte hay que considerar que este plan de ajuste que comenzó con la devaluación, si vos tomás interanualmente los datos, lo haces de julio a julio, porque es a mes vencido. Entonces lo haces de julio a julio. Los datos son mucho peores en materia de caída del ingreso si uno lo tomaría desde la devaluación, o sea, si lo tomaría, por ejemplo, desde noviembre hasta noviembre de este año. Cuando estemos en noviembre de este año y se haga la comparación interanual de la caída de los ingresos y aparte por la liberación extrema de la economía, una economía que ya venía liberada, la liberaron aún más, va a aumentar el grado de ilegalidad del trabajo argentino, la caída del ingreso en este año va a superar el 50%. Entonces ahí está el modelo de ajuste y de asfixia del consumo de los argentinos que implementó la política de Milei. Y el segundo punto es que en materia de ingresos no se puede llevar, y esto también es adrede, no se puede llevar cuál es el salario promedio de los argentinos, porque ese 60% que trabaja en la ilegalidad cobra dependiendo de la humedad, del mes, Claro. cuánto fue la rentabilidad, muchos trabajan de manera, depende de su productividad, entonces es imposible. Vos el termómetro lo tenés que hacer con encuestas permanentes o lo tenés que hacer caminando la calle. Y cuando uno hace eso se da cuenta que hoy, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde se cobran alquileres extremadamente caros, es brutal y más excluyente que en otros momentos. ¿Por qué? Porque ningún laburante promedio puede pagar ni siquiera un alquiler. No estamos hablando de pagar alquiler y encima vivir. Ni Claro. siquiera puede pagar un alquiler con el salario promedio que hoy se está ganando. Entonces, claramente está totalmente disociado el discurso político, lo que vende la política. ¿Por qué?
porque ha sido parte de su campaña. Han creado una realidad paralela donde el discurso político y el andar de la economía argentina se muestra de una manera por Twitter, por X, por TikTok, por Instagram, y existe de una forma totalmente distinta. Venden espejitos de colores por ese lugar, venden expectativas y posibilidad de progreso basados en los emprendimientos, en la meritocracia, y por otro lado está la realidad de la economía argentina, que en algún momento se las va a llevar puestas, se lo va a llevar, les va a chocar de frente a la cara, que lo que sucede es que hoy cada vez es más difícil comer, cada vez es más difícil tener un lugar donde habitar dignamente en los centros urbanos del país, que eso ni hablar en los lugares periféricos, ¿no? Rodo, te llevo ahora a la macro, ¿no? A la cuestión general del país. Estoy viendo un título de BAE Negocios que dice: con menos dólares del agro, Caputo apuesta sus fichas al RIGI y al oro del Banco Central de la República Argentina. Y me quiero detener en el tema del oro, porque Sergio Omar Palazzo, como diputado nacional y titular de la bancaria, pidió explicaciones públicamente por la ley de acceso a la información pública de a dónde estaban llevando el oro. Caputo primero respondió de una manera informal, como ministro de Economía, diciendo, bueno, en vez de dejarlo quieto, lo estamos haciendo trabajar, ¿no?, en el sistema financiero. Y ahora respondió formalmente y dijo que cualquier dato vinculado a la ubicación geográfica podrá poner en peligro la seguridad de esos activos. Esto es lo que oficialmente contestó el gobierno, entre otras cuestiones, alegando artículos de la Carta del Banco Central, ¿no? Es esto, digamos, la reglamentación argentina de lo que pueden dar o no como información estratégica. Ahora, uno dice, justamente, lo que planteaba Palazzo es, ojo con sacar el oro del país porque lo pueden incautar. Y lo que está diciendo el gobierno es, sí, lo pueden incautar si te digo dónde está. Estamos al horno, ¿no? Sí, sí, es una respuesta cuanto menos infantil, ¿no? La verdad que no salga el conjunto de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, a decir que este tipo está tomando de boludo al conjunto del pueblo argentino, es porque están totalmente alineados. De otra manera, no. Decir que lo que no se puede hacer, según la Carta Orgánica del Banco Central, porque yo trabajo ahí y la conozco, es divulgar información delicada, pero también tiene la obligación el Banco Central de presentar informes sobre cuestiones que hacen al quehacer económico nacional, y el movimiento de oros es una cuestión que la Constitución Nacional está por encima de la Carta Orgánica y debe presentar informes. Pero bueno, este gobierno ya sabemos que el tema de leyes, constitución, todo lo que tiene que ver con la formalidad le importa muy poco y hacen todo al revés. Es más, hay leyes que claramente son inconstitucionales y están en plena vigencia y ahora reglamentándose como el RIGI. Pero lo que hay que decir es, lo que nosotros tenemos que tratar es aclarar la verdad. Lo que está haciendo el Banco Central con el movimiento de oros es llevar paulatinamente, ¿para qué? Para presentar garantía como un aforo, garantía con su oro físico, de un nuevo endeudamiento externo que va a gestionar el Banco Central con bancos del extranjero. Va a gestionar un ripo, un pase de a 1, 2, 3 años, yo desconozco, no tengo información, pero va a gestionar, lo que presumo es que va a gestionar un nuevo endeudamiento externo, y lo que va a hacer es dejar ese oro como garantía de pago a una deuda que desde ya les digo que no me importa el monto que sea, no va a pagar. Argentina no va a pagar esa deuda. Entonces el plan, que es obtener deuda para tener un tubo de oxígeno que le permita seguir viviendo a este gobierno al que ya no le quedan dólares, que no puede pagar ni siquiera una importación de textil, donde no puede pagar un container de tupper plásticos al mundo, no tiene dólares para nada, entonces va a pedir dólares, generando un nuevo endeudamiento externo, va a dar de garantía, va a dejar en Londres el oro de garantía, y cuando pasen 2, 3 años y ya esté cerca del fin su gobierno, esa garantía se la va a quedar la banca internacional y nosotros vamos a perder así el oro. Es algo que ya saben que va a pasar y sin embargo lo hacen porque está claro que no les importa nada más que saquear a la economía argentina. Por eso estas cosas hay que plantearlas así, no hay que plantearlas en términos de que se están equivocando económicamente, de que están tomando pasos en falso y que van a llevar a la Argentina a la destrucción, que estos tipos no saben lo que hacen. No, es totalmente lo contrario. Saben bien lo que hacen y tienen un plan sistemático de saqueo de la Argentina que incluye no solamente el litio, el petróleo, el gas, el agua dulce, la cordillera, las tierras raras, también incluye el oro y todo lo que se pueda llevar.
Claro, el tema es, bueno, ¿de dónde va a sacar la plata para los vencimientos que vienen en el corto plazo? Otro título de esta mañana en BAE Negocios calcula 61.000 millones de dólares de acá a 2027. Bueno, justamente este tipo de deudas que va a salir a buscar por un lado el Banco Central, que va a tomar algún préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Las van a rolear, que es el término. Claro, van a buscar un montón de deudas para rolearlas de corto plazo para que pasen a largo plazo. Obviamente, ¿esto que hace? Aumenta la deuda externa argentina La y dependencia. hace más inviable que ahora la posibilidad de pago. Si es inviable la posibilidad de pago efectivo de la deuda de corto plazo, una vez que la agranden y la tiren para más adelante, hace más inviable aún el pago futuro, más allá de cuál sea el signo del gobierno de turno, porque Claro. directamente es una economía de quebranto donde uno se ve forjado a declarar la ilegalidad y la legitimidad de esa deuda y no pagarla. Un dato acá, BAE publica que el 70% de esta deuda la contrajo Caputo. Es correcto, el problema ahí es que el gobierno del Frente de Todos, que venía a investigar la deuda, no lo hizo. No, es complicidad absoluta. Acá no hay. Por eso acá hay que remarcar bien que este plan sistemático de saqueo, más allá de que existe una profundización en la era Milei, en la era Milei Caputo existe una profundización, hay un esquema que ya se viene dando hace años, donde la Argentina ha totalmente relegado la posibilidad de tener un plan de desarrollo nacional y se ha alineado a una política de saqueo de los Estados Unidos y no viene desde hace 8 meses con el gobierno de Milei, sino que también tiene una continuidad de los gobiernos de Alberto Fernández, que legaliza una deuda totalmente, que es una estafa, más que una deuda, del gobierno de Mauricio Macri, y que esto comienza con el último gobierno de Cristina Kirchner, donde ya paulatinamente hacen ingresar en vaca muerta, con los acuerdos con Chevron, hacen ingresar a los Estados Unidos, y esto es el inicio del germen donde empiezan a ver de qué manera poder explotar toda esta materia prima, toda esta energía argentina, sin dejar nada en el país, dejando lo menos posible. Entonces, hay planes de inversión que se vienen dando desde el año 2012 en la Argentina, que ven su profundización en el RIGI actual y en los planes de saqueo que se instrumentan a partir de mayor endeudamiento, porque cuanto más deuda externa tenés vos, más necesidad de explotar tu tierra tenés fundamentada, y de esa manera se consuma la explotación de las materias primas y en paralelo llevarse los dólares producto de su riqueza. Rodo, querido, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo.